20 millones de soles. Entonces, doctores, ¿qué es lo que sucede aquí? Recapitulando lo que hemos desarrollado hoy, hemos visto el día de hoy el convenio arbitral. El convenio arbitral es el acuerdo entre las partes. Este acuerdo entre las partes podría ser identificado mediante elementos Esenciales. esenciales: compromiso inequívoco, fijación de la relación jurídica y la arbitrabilidad. Dentro de los tres, el elemento que el día de hoy vamos a estudiar, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el elemento que estamos estudiando? La, La arbitrabilidad. la arbitrabilidad. Otro punto importante sobre los elementos esenciales. Yo le voy a aplicar las reglas del negocio jurídico o de los contratos. No. Perfecto, perfecto. Mm, perfecto. Disculpen. Vamos a poder, doctora María Salvatierra, ¿se encuentra presente? Muy buenos días, doctor Ya, Vega. sí. Sí, muy buenos días. No sé si me permite, disculpe la molestia de para aplicar la encuesta docente. Sí, doctora, muchas gracias. Sí. Todos atentos, por favor. Muy buenos días, señoritas, señores. Estoy aquí en representación del departamento académico para aplicar la encuesta de desempeño docente. Esta encuesta es importante porque recoge evidencias para la mejora de la actividad académica en la facultad. Aquí tenemos el enlace directo, el QR, y también aquí voy a compartir con ustedes en el chat para que participen en este momento, por favor. Es breve, son 5 o 7 preguntas, poco más o menos, y les pedimos su amable participación, su activa participación. Sí, por favor, si tienen dificultades, me lo comentan por el chat. Y a medida que van terminando, también me confirman que ya terminaron la encuesta docente. Muchas gracias, doctor Vega. A usted, doctora María, por favor, ingresen. Hacemos rapidito. Allí tenemos la participación en vivo. Eh, Supongo que los demás están en curso desarrollando la encuesta, ya que tenemos 50 participantes, descontándonos como docentes. Entonces deberíamos tener un poquito más, ¿no? Asumo que está en curso, ¿no?
Disculpe, ¿cuánto tiempo van a dar? Porque lo que pasa es que estaba intentando ingresar desde mi celular, pero Sí, no puedo, así que tengo que prender la laptop. ¿Cuánto ya, tiempo van a dar? Disculpe. en la medida de lo posible, bueno, ya estamos tomando 2 minutos más. En tal caso, podría usted agendarlo y no olvidarse. Sí, por Ah, ok. favor, lo puede agendar para que lo haga próximamente. Bien, aquí. Ya, muy bien, doctor. Vamos avanzando. 27, 27 encuestados. Y hay más. Tenemos más. Auditorio. Recuerden que esta encuesta sirve para mejorar los estándares de la calidad académica de nuestra facultad. Es en beneficio de ustedes, de la plana docente. Todo obra para el bien y la mejora de la universidad, de la Facultad de Derecho. Por eso háganlo con seriedad, con conciencia, eh, con el ánimo de que esto nos va a servir al departamento académico para tomar medidas en el futuro. Estas encuestas, solo para recordarles, son anónimas, totalmente anónimas, y nosotros como docentes no sabemos los resultados hasta el siguiente semestre. Por favor, los que van terminando, confirmen en el chat que ya van terminando, que ya terminaron, que ya terminaron, que ya respondieron, por favor. Muchas gracias. Buen día, yo ya he terminado las encuestas. Gracias, gracias, señorita Chandubi. Perfecto. Entonces, ya lo tenemos. A los que no han podido hacerlo, por favor, en su casa, ténganlo agendado. Ahora sí, retomando la clase, no se olviden. Entonces, para tener presente esto, los elementos del convenio arbitral, ¿lo voy a estudiar tan igual como el negocio jurídico o la teoría general de los contratos? No, No, No. porque va a tener una independencia. Y cuando nosotros veamos el tema de los casos que se van a venir, porque en el examen parcial va a venir casos. ¿Cuándo es el examen parcial? ¿Se acuerdan? De la semana del 21 al 25. Entonces, doctor,
Recuerda que tienes que tener presente la figura jurídica. No te voy a preguntar cosas que no hemos hecho en clase, eso sí, tenlo por seguro, pero sí voy a querer que puedas hacer hasta cierto punto un razonamiento. Y finalmente, siempre te voy a preguntar la arbitrabilidad. Por lo tanto, recuerden esto, que existe el artículo 2 te dice, ¿qué cosa se puede someter a arbitraje? Todo, todo lo que tenga libre, Exposición. perfecto, todo lo autorizado por la ley y todo lo autorizado por los tratados. Sin embargo, respecto a ese punto de lo que tenga disponibilidad, ojo, se excluyen aquellos que no pueden ser arbitrables porque son derechos potestativos, son derechos que involucran a incapaces o porque se encuentran fuera del aparato. Y hemos indicado que, por ejemplo, los delitos tienen la figura de la reparación, sí, de la reparación civil. Yo voy a Reparación. someter a arbitraje el delito, la pena, No, solo la no. reparación civil. Perfecto. Solamente en temas, la reparación civil, hasta cierto punto, ¿ah? Porque puede ser que ni siquiera, porque recuerden que vamos a tener algunas reglas muy específicas. Entonces, de manera rápida, entramos al convenio. Entonces, hemos estudiado el primer principio, el convenio arbitral. El convenio arbitral se le da el principio de separabilidad en 1902 en la Convención de Viena. ¿Por qué, doctores? ¿Este principio de separabilidad se aplicaba en el derecho romano? No, claro. No, en el derecho romano se aplicaba las teorías del acuerdo, por eso se aplicaban las teorías de los contratos. Era una cláusula que se incluía dentro del contrato, pero no se aplicaba. Entonces, con la finalidad de modernizar al arbitraje, se le da un principio totalmente nuevo que se le denomina el principio de separabilidad. Artículo 41, inciso. Inciso 2, Artículo profesor. inciso 2. ¿Y qué es lo que te dice? Que el convenio arbitral, artículo 13, por favor, todos con su código, perdón, todos con su ley de arbitraje. El convenio arbitral, artículo 13, acuerdo entre las partes suscrito en un contrato, acuerdo entre las partes suscrito en un documento independiente, acuerdo entre las partes suscrito por medios electrónicos, correos o cualquier otro signo electrónico. El acuerdo entre las partes solamente propuesto por una de las partes y la otra bueno, pendiente de aceptación, o incluso en materias de comercios internacionales. Este convenio arbitral sufre los mismos efectos del contrato principal, sufre los mismos efectos del contrato principal, Profesor, No. doctor Rojas. no, ¿Por no, qué? por el principio de separabilidad. Perfecto, por favor, doctores, tal cual. Ahí, muchas gracias. Tal cual, doctores, no te olvides. El convenio arbitral goza de Parabilidad. separabilidad, es independiente. Todos los supuestos que nosotros podemos haberle incluido al convenio arbitral hacen que desaparezca el convenio arbitral. No, claro. No, No, por favor, no, y todavía hay profesor, usted cargoso, ¿eh? No está diciendo, no, pues no, no. Doctores, créanme, a pesar de que yo estoy que digo que es independiente, vamos a ver casos más adelante que te voy a hacer dudar y vas a decir, oye, pero esto no tiene lógica, no hay lógica. Está bien, el principio es de separabilidad, pero entonces estoy frente a un fantasma. Doctores, que quede claro.
No importa el supuesto que pueda ser alegado. El artículo 41 te dice, ojo, volvamos otra vez, artículo 41. La inexistencia, o sea que ni existe convenio arbitral, la nulidad, porque va en contra del orden público o incluso porque estaría con un defecto de las causales del artículo 219, la anulabilidad 222, la invalidez respecto a cada contrato, la ineficacia del contrato, que dice no implica que el convenio no produzca efectos. Por lo tanto, doctores, por lo tanto, vuelvo a repetir, el convenio arbitral es autónomo y justo aquí va, este es el desarrollo de la ley. No importa si el contrato principal fue resuelto, fue declarado nulo, anulable o tenga algún otro vicio. Eso no se extiende al convenio arbitral. El convenio arbitral es independiente, incluso si es que no cumpliera con los tres requisitos que hemos dicho al inicio, ¿sigue teniendo validez o no? Sí. Sí, doctor. Sí, por favor, que quede claro, créanme, esto es muy importante. A pesar de eso, seguirá teniendo validez. ¿Correcto? Por lo tanto, la separabilidad otorga prácticamente al arbitraje la independencia, porque los jueces no pueden revisar el convenio arbitral, no lo podrán hacer, porque si tú dices que el convenio arbitral tiene algún defecto, puede ser revisado, pero volvemos a indicar, oye, ese defecto no priva de plena validez al convenio arbitral. Por lo tanto, el Poder Judicial tiene que retirarse y no revisarlo. La importancia del convenio arbitral, volvemos a indicar, identifica un compromiso entre las partes, fija la extensión de la materia y permite que las partes puedan iniciar el arbitraje respecto a la arbitrabilidad. Y esta es la ley de arbitraje, artículo 13. Por favor, revísenlo. La semana pasada lo hemos estudiado, el artículo 13, pero acá estamos mencionando. El convenio arbitral es un acuerdo. El convenio arbitral puede estar dentro de un documento independiente o formar parte de un contrato mediante cláusula. De igual manera, cualquier otra forma donde se evidencie en la manifestación expresa. También el convenio arbitral estará dentro de una comunicación electrónica o medio electrónico. Y el tema del convenio arbitral quinto, que está relacionado al tema de la demanda y la contestación. Sin tener ni siquiera convenio arbitral, yo propongo el convenio arbitral. Y si es que no responde, ¿produce efectos o no produce efectos? Produce efectos. Y respecto a los medios electrónicos, la pregunta es, si yo te mando un convenio arbitral por WhatsApp, ¿ya existe convenio arbitral? ¿Qué opinan? Tienen que ser por correo, profesor. ¿Por qué? Porque se ha certificado mediante el Código Civil o lo que dice la legislación que lo válido, o sea, hasta de momento, lo que se certifica válido es todo lo relacionado a, a comunicación por correo electrónico, ya que no hay una posibilidad de que se edite o algo caer en alguno de esos vicios. Perfecto, muy buena respuesta. Incluso ahora, tanto en Instagram, Facebook o WhatsApp, existe la posibilidad de modificar. ¿Por qué adicionalmente ustedes creen que si yo mando un convenio arbitral por Facebook o Messenger, ya existe convenio arbitral o no? Ah, ¿cuál es su apellido, doctor, para ponerle su participación? Ah, Bellido, profesor. Bellido. ¿Alguien más? Doctor Bellido está bastantes participaciones. Felicidades. ¿Alguien más? Sí, doctor. Además que también necesitamos estar seguros, también por seguridad jurídica, el tema del artículo
el artículo 12 que nos habla de las notificaciones y que incluso en el inciso, no, en el B, claro, el inciso B, nos habla acerca de la comunicación por correo electrónico, ¿no? Donde pueda dejar constatado que se ha notificado debidamente. Correcto. Por lo tanto, recuerden esto. Lo ideal cuando te dicen medios electrónicos es un correo electrónico. Por eso, desde ahora, doctores, ya comienza a tener un correo electrónico propio, ya no el caballero de tus sueños o, por ejemplo, amigos por siempre, etcétera, etcétera, sino pon tu nombre, en mi caso, Daniel Vega. Yo ese correo lo tengo más de 20 años, doctores. Terminando el primer ciclo de la universidad me dijeron, Daniel, un correo. Ah, ya voy a poner ahí, ¿no? Por ejemplo, Caballero de Zodiaco. No, no es un juego, porque el correo electrónico es igual como el domicilio que tú tienes físico. ¿Acaso tu casa se encuentra ubicada en la calle Las Maravillas 553? No, se encuentra en la avenida tal con número tal. De igual manera, tu casilla de correo electrónico tiene que ser así. ¿Y esto por qué? Porque ya se está modernizando, doctores, el tema de los contratos y te dice que se tiene que notificar a los correos electrónicos. En el Código Civil peruano no te dice específicamente, sino que te dice varios supuestos, pero se debe entender que los medios electrónicos, como por ejemplo WhatsApp, Instagram, Facebook, son medios de comunicación social porque ahí yo te puedo decir cosas con mucha importancia, como también te puedo decir cosas muy irrelevantes, hasta incluso bromas. Por ejemplo, la típica entre dos personas, se pelean, no me escribas. ¿Tú crees que no te va a seguir escribiendo? No, te va a seguir escribiendo. Entonces, ¿cuál es el sentido serio de de la comunicación? Ninguna. Pero si tú le mandas un correo electrónico de manera formal, le dices, señor, tal, se te está solicitando determinada, y esa persona responde o no responde, es totalmente válido. La comunicación ya es seria. Por favor, ténganlo muy presente. Entonces, teniendo presente esto avanzamos, este es el artículo 41. Recuerden que el convenio arbitral es un acuerdo entre las partes, pero no es un negocio jurídico, tampoco no se le aplica las teorías de los contratos, el convenio arbitral es autónomo, tiene reglas muy importantes. ¿Qué es lo que sucede respecto a las definiciones? Por lo tanto, el convenio arbitral va a poder someter a arbitraje controversias presentes o futuras, por ejemplo, frente a cualquier controversia que se tenga sobre un contrato específico. Eso está muy bien. Por lo tanto, vas a poder utilizar. ¿Qué es lo que va a pasar adicionalmente en el convenio arbitral? Nosotros estudiamos, ¿se acuerda? El artículo 5. A ver, ¿quién me ayuda a leer el artículo 5? Perdón, el artículo 7. Artículo 7, inciso 1. Bien, ¿Quién lo doctor. tiene? Gracias. Bien, artículo 7. Arbitraje ad hoc e institucional. El arbitraje puede ser ad hoc o institucional según sea conducido por el tribunal arbitral directamente u organizado y administrado por una institución arbitral. Perfecto. Eso, ¿dónde lo vas a plasmar? En el convenio Arbitral. en el convenio arbitral. Porque el convenio arbitral va a regular las reglas y ahí vas a poner, por ejemplo, arbitraje institucional. Las partes acuerdan al arbitraje institucional. De igual manera, las partes pueden en ese mismo convenio arbitral ya establecer si es de derecho o de conciencia y demás supuestos. Ahora vamos a entrar a revisar el segundo principio del arbitraje. ¿Qué es lo que va a pasar acá, doctores? El convenio arbitral, cuando tú ya identifiques al convenio, este va a tener dos efectos, positivo y negativo. Positivo porque inmediatamente, cuando hay convenio arbitral,
existe una competencia de los árbitros. Y la negativa es porque el Poder Judicial va a tener que retirarse, ya no va a poder verlo. Pero eso no significa que existan excepciones. Vamos a ver a continuación. Por lo tanto, el segundo principio con el que se moderniza al convenio arbitral es el principio competens competens. ¿Quién me ayuda a leer el artículo 41, inciso 1? A ver, por favor, artículo 41, inciso 1. ¿Puedo leer yo, profesor? Sí, por favor, gracias. Artículo 41, competencia para decidir la competencia del tribunal arbitral. Inciso 1. El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral, o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida, o cualquier otra cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales. Perfecto. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder acá? Imaginémonos por un momento que tienes un convenio arbitral y tú señalas que el convenio arbitral es inexistente. La pregunta es, ¿el convenio arbitral sufrirá algún efecto por esta alegación? Hemos dicho que no, ¿cierto? El convenio arbitral es independiente. El problema es quién dice que es independiente. Tendrías que ir ante un, ¿qué cosa? Ante un juez, pero con la finalidad de darle mayor fuerza al arbitraje, le dice, no, cuando tú cuestiones materias sobre el convenio arbitral, no es necesario que vayas a otro para que se decida sobre esto. El convenio ya es independiente, pero adicionalmente, la persona que te va a decir si tiene o no tiene influencia, si es inexistente o no es inexistente, ¿quién será? El propio. ¿El propio juez? No. ¿Qué dice el artículo 41, inciso 1? El propio Ah, tribunal el arbitral. tribunal El arbitral. propio tribunal arbitral, o sea, el propio árbitro es competente para revisar su propia Competencia. 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 Volvemos otra vez al ejemplo. Por favor, todos atentos. Les voy a preguntar después, ¿ah? Por favor, les voy a llamar a continuación. Si tú estás en un proceso judicial y tú inicias, por ejemplo, un proceso en paz letrado, cuyo monto supera el 1.000.000 de soles. ¿Tú crees que el paz de letrado puede revisar 1.000.000 de soles? No. ¿Será Incompetente por la cuantía. Perfecto. Pero ¿quién decide eso? Tendrá que decidirlo el El superior. el superior. Por lo tanto, tú le dices al juez de paz letrado, le dices, no, tú no eres competente, pero el que va a decidir es el superior, o sea, otro distinto. Pero en el arbitraje, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú cuestionas al arbitraje, cuando tú cuestionas al convenio arbitral, tendrías que ir al superior, pero en el arbitraje no hay superior. Por lo tanto, ¿quién es el que va a resolver el propio cuestionamiento de la competencia? El tribunal arbitral. El tribunal. El propio tribunal arbitral. ¿Correcto? No se olviden.
en el Poder Judicial sí puede revisarlo el superior, pero en el tribunal arbitral, como no hay superior, él mismo, por eso dice competence, competencia de la competencia, porque si no se hace así, se va a paralizar el arbitraje y es lo último que se desea. A ver, vamos a preguntar. Tucutucutum. Paola Fonseca, ¿se encuentra? Paola Fonseca, Sí, doctor. Buenos días. doctora. Perfecto. ¿Cuál es la relación del competence con el principio de separabilidad? Mm, Doctora, doctora, está buscando, creo. No, ¿Qué pasó? doctor, no sabría decirle, disculpe. No está atenta, doctora. ¿Qué pasó? Doctores, y ustedes están haciendo, hace un momento han hecho una encuesta de docentes. Y por mí sería ideal solamente hablar, decirles sigan, sigan, sigan. Pero eso no es querer al alumno. Y yo hago esto, ¿sabes por qué, doctores? Porque yo también soy sanmartiniano como tú. Y he aprendido que se le tiene que decir al alumno, esfuérzate. ¿Cómo es posible, doctora? Lo hemos hablado más hace unos momentos. Por favor, doctora, con mucho cariño y mucho respeto, trate Claro. de forzar y trate de revisar, porque esto le puede generar problemas, no solo en el curso, sino en su propia vida. Ok, vamos, a ver, vamos a llamar a otra persona. Doctora, a ver, vamos a llamar a otro. Pilares, Marco Pilares. Pilares, Sí, doctor. ¿cuál es la relación del competence con el principio de separabilidad? Ya. Primero que el convenio es independiente al negocio jurídico. El tribunal es el único competente que va a decidir sobre su propia competencia, es decir, que va a resolver la nulidad, la anulabilidad, la invalidez de ese convenio. Perfecto. Por lo tanto, como tú dices que el convenio es separable, es independiente, el que va a dedicarse y va a revisar sobre esta supuesta independencia será un superior, no, será el propio Tribunal arbitral. tribunal arbitral. Por eso se aplica competencia de la competencia. Por lo tanto, doctores, la relación va a ser porque los árbitros están facultados a poder revisar artículo 41, inciso 1, artículo 42, inciso 2. ¿Tú puedes cuestionar el convenio arbitral? Sí, tú puedes cuestionarlo. Ojo, te dice la regla que ninguna afectación va a poder generar que el convenio arbitral sea inválido. Esa es la regla, pero vamos a ver las excepciones. Sin embargo, recuerden esto. Eso no significa que si tú consideras que el convenio es nulo, anulable, inválido, ineficaz, te vas a ir al Poder Judicial. No, te vas a ir al mismo árbitro para que él decida. Por lo tanto, recuerden que está relacionado a la validez. Quedará prácticamente en manos del árbitro para que pueda decidir. Ahora, ¿qué significa la arbitrabilidad? Esto se encuentra en el artículo 41, inciso 1. Lo que regula el competence, por favor, es una regla de tiempos. ¿Por qué? Imaginémonos por un momento, ojo, el hecho de que te digan que el convenio arbitral sigue produciendo efectos no significa, ojo, uy,
estoy con mucha luz. Voy a cerrar un poco la ventana. Ya está. El hecho que te estén diciendo que el convenio arbitral es válido, a pesar de tener todos los defectos que tú como defensa puedes advertirlo, no significa que te están dando la razón de manera incuestionable. Lo que te dice el competence es que si es que existe alguna controversia sobre el convenio arbitral o el arbitraje, el primero que debe pronunciarse es el ¿quién? ¿Quién es Tribunal el primero? arbitral. El tribunal arbitral. Sin embargo, existe una segunda opción, pero la segunda opción se va a dar cuando termine el arbitraje, mediante el recurso de Anulación. Anulabilidad. eh, Anulabilidad. anulación. No se preocupen, lo vamos a ver. ¿Y esto por qué? Porque puede ser que el árbitro, ojo, cometa errores y eso puede ser revisado. A ver, doctora Beatriz Merino, artículo 62, inciso 1. Por favor, puede leerlo. Artículo 62, inciso 1. Doctora, ¿se encuentra? Doctora Merino, vamos a ponerle -1. Doctor, disculpe. Doctora, Sí, es que a Beatriz se le ha ido el internet, pero ella es la que ha estado leyendo los artículos anteriormente. no se preocupe, doctora. Yo, Pero yo lo puedo leer con... no se preocupe. La próxima clase, la doctora con todo gusto puede participar. Doctora Diana. Sí, doctor. En artículo 62, inciso 1, recurso de anulación. Contra el laudo solo podrá interponerse recurso de anulación. Ese recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63. Perfecto. Por lo tanto, ojo, competence es un principio que ayuda al arbitraje, pero ojo, no significa que ahí quedó, sino que es una regla de tiempos. Como yo estoy cuestionando la competencia del tribunal, el primero que debe decidir es el tribunal arbitral. Después que termine el arbitraje, voy a tener la segunda oportunidad de cuestionarlo, pero ya no dentro del arbitraje, sino en un proceso denominado recurso de anulación ante el ante el poder Poder judicial. ante el Ah, poder judicial. Y te dice, es el único medio para cuestionar la impugnación del laudo mediante el recurso de anulación. Por lo tanto, los árbitros deciden en primer término si son competentes o no. Doctor José, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, una consulta sobre este tema. Según tengo entendido, el convenio arbitral es, como se llama, cuestionado frente al propio tribunal arbitral en primera instancia, se podría decir. Y eso a lo que se refiere el artículo 62 sobre la anulación, habla del laudo. O sea, yo tengo que someterme a todo el arbitraje a pesar de que no esté de acuerdo con el tribunal y después de eso recién requerir la anulación al Poder Judicial. Eso es lo que entendí. Perfecto, doctor. Tal cual. Y es por eso que, ¿qué es lo que sucedió? Cuando se reguló, ¿se acuerdan? En las primeras clases nosotros hemos dicho que el arbitraje en sus inicios era paralizado por todo. O sea, tú iniciabas, ibas al Poder Judicial, medida cautelar. Ibas al Poder Judicial, competencia. Ibas al Poder Judicial, recusación. El arbitraje se estancaba. Pasaba años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y no sucedía. Entonces las partes, ¿sabes qué? Ya no nos vamos al arbitraje.
Con la ley del 2008, con esta ley que estamos estudiando, se tomó la decisión, tal con la modernización del arbitraje de las Naciones Unidas, en donde se le dice, ojo, al arbitraje no se le para. Por lo tanto, se le va a reconocer los dos principios que se encuentran, que es el principio de Ah, Separabilidad. separabilidad y el principio de Competec. Competence. competence. Por lo tanto, ¿el arbitraje se va a paralizar? Ya no. Sin embargo, ahí viene la otra posición, como dice el doctor José. Entonces, si yo sé que el convenio arbitral es nulo, a pesar de eso, yo tengo que esperar todo el arbitraje y después cuestionarlo. Sí, doctores, sí. ¿Por qué? Porque el arbitraje, según la Constitución, es Una jurisdicción. es una jurisdicción. Por lo tanto, tú tienes que esperar que esta jurisdicción se pronuncie para que la otra jurisdicción, que sería el Poder Judicial, pueda revisar el laudo. Tú no puedes hacer que una jurisdicción ingrese a la mitad del proceso frente a otra jurisdicción. Ahí sería prácticamente un desorden. Entonces, por un tema de orden, se le tiene que señalar. Y respecto al aspecto del mercado, es totalmente cierto. ¿Qué pasa si un árbitro le quiere dar la razón al arbitraje y decide incluso elementos absurdos? ¿Qué va a pasar? Se le va a anular el laudo después de un año o después de 2 años. ¿Y tú crees que lo van a seguir nombrando? Ya no, porque como árbitro no sabe las normas. Ni siquiera la persona que supuestamente ha ganado va a querer que él sea árbitro, porque ¿de qué te vale que te dé la razón el árbitro si el Poder Judicial te lo anula? No te vale de nada. Por lo tanto, es totalmente evidente. El árbitro será removido por el propio mercado, no lo van a nombrar. Doctor José Núñez, ¿verdad? Vamos a poner su participación. Un momento. ¿Puede bajar su mano, doctora? Doctor Núñez. Ya está. Ya acá está su Doctor, participación. tenía una Otra. consultita más Dígame. sobre esto justo. Si bien es cierto, no puedo hacer nada durante todo el proceso arbitral, pero es posible, yo sé que en la vía de amparo se exige agotar la vía previa, pero como no puedo hacerlo por ese tiempo, ¿es posible ir al amparo o tengo que esperarme igual? También el amparo solo se aplicaría para pronunciamientos finales o el laudo, no para el proceso. Doctor, muchas gracias. No hay de queso. Vamos. Entonces, doctor, ¿quién más levantó la mano? Changararay. Dígame, doctor. Es Changaray, doctor. ¿Qué tal? Perdón, Tengo, Changaray. tengo una duda respecto a esto y es qué pasa si estamos en un proceso judicial ordinario. ¿Es válido, es correcto que las partes se presenten ante el juez con un documento donde conste un convenio arbitral firmado y legalizado y esa pretensión que estaban siguiendo en el proceso originalmente se someta a arbitraje? No, sí, claro, está en el artículo 13. Sí, Ah, doctor. gracias, doctor. Esa era mi duda más. No hay de queso. Un momento nada más. Voy a entrar. Un momento. Ya está. Ahora sí. Ven todavía la diapositiva, ¿verdad? Por lo tanto, doctores, no se olviden. Principio competence. Lo que regula en sí es una regla de tiempos. Primero, el que decide es el árbitro. Termina el arbitraje, me voy al Poder Judicial si considero que se debe cuestionar. Ahora vamos a ver las excepciones del convenio arbitral. En principio, las excepciones del convenio arbitral se tienen que estudiar de dos aspectos. Como un acto procesal, porque lo que vas a hacer es que el juez se retire
del proceso arbitral, que ya no vea el arbitraje. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Quién me ayuda a leer el artículo 16, inciso 1? Artículo 16, inciso 1. Yo, Fuerte, doctor. Vaya, gracias. sí. 16. Excepción de convenio arbitral. Si se interpone una demanda judicial respecto de una materia sometida a arbitraje, esta circunstancia podrá ser invocada como excepción de convenio arbitral, aun cuando no se hubiera iniciado el arbitraje. Por lo tanto, te está diciendo, ojo, si tú tienes un convenio arbitral y la otra parte, a pesar de que existe convenio arbitral, se va al juez e interpone una demanda, ¿tú qué tienes que interponer? Una excepción. Una excepción, decirle al señor juez, a pesar de que no tengo un arbitraje instalado, a pesar de que no hay árbitro, no hay tribunal arbitral, tú no eres competente porque hemos dicho que se tiene que iniciar el arbitraje. Por lo tanto, el juez tendrá que declarar fundada la excepción de convenio arbitral y retirarse, porque no es competente. La excepción del convenio arbitral. Convenio arbitral se respeta. Inciso 2. ¿Quién me ayuda a leer? Yo, doctor. Gracias. La excepción se plantea dentro del plazo previsto en cada vía procesal, acreditando la existencia del convenio arbitral y, de ser el caso, el inicio del arbitraje. Por lo tanto, tienes que tener cuidado en los plazos. ¿Qué sucede si es que el Poder Judicial te traslada la demanda? Porque el Poder Judicial no va a decir de forma automática, hay convenio arbitral, por lo tanto me voy a apartar. No, el Poder Judicial te traslada la demanda. Tú tienes que interponerlo dentro del plazo. Si no lo interpones dentro del plazo, se considera que has consentido y que has dejado a un lado el arbitraje y te sometes al Poder Judicial. Por lo tanto, te dice, tiene que ser planteado dentro de cada vía procesal. Por lo tanto, doctores, ténganlo muy presente esto. Y la tercera, que es la que va a generar un poco de dudas. ¿Quién me ayuda a leer el inciso 3 del Yo, artículo profesor. 16? Gracias. ¿Cuál? La excepción de convenio arbitral, sea que se formule antes o después de iniciar el arbitraje, será amparada por el solo mérito de la existencia del convenio arbitral, salvo en el primer caso, cuando el convenio fuese manifestantemente nulo. Manifiestamente nulo. Perfecto, doctora, tal cual. Entonces, ¿cuál es la excepción del convenio arbitral entonces? Si tienes el convenio arbitral, ojo, y te está diciendo, ojo, si hay convenio arbitral, ¿el juez es competente o no? Si hay convenio arbitral, ¿un juez es competente para ver el proceso o no? No, No, doctor, profesor. no sería competente. No, exacto, no. Pero te está diciendo el inciso 3, el último párrafo, salvo que sea manifiestamente Nulo. 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 Pero el artículo 41, inciso 2, te dice la inexistencia, la nulidad o anulabilidad, invalidez o ineficacia, ¿qué cosa? No afectan al convenio arbitral. Entonces, ¿qué pasó? O sea, el inciso 3 nunca lo aplicarías, porque la nulidad también puede ser pronunciada. ¿Qué es lo que sucede acá, doctores? Y aquí sí tenemos que hacer una precisión. Por favor, estén atentos porque ya vamos a entrar al caso. Se nos viene el caso. El convenio arbitral, cuando se reguló en bueno, ¿no? En la Comisión de las Naciones Unidas, el texto no decía, el inciso 3, manifiestamente nulo. Decía así. ¿Quién me ayuda a leer el párrafo en amarillo? Yo, doctor. Gracias, doctora. Todo el párrafo solo lo de amarillo. Solo lo de amarillo. Manifiestamente no arbitrable de conformidad con el artículo 1. Así debió ser redactado
redactado el inciso 3, porque la nulidad puede ser pronunciada por el árbitro. Sin embargo, el juez le va a decir al árbitro, árbitro, tienes que apartarte, no porque el convenio es nulo, sino porque el convenio es manifiestamente, ¿qué cosa? No Carece de arbitrable. arbitrariedad. Perfecto, no arbitrable, carece de inarbitrabilidad y demás. Entonces, ahí el juez no, ni siquiera va a decir, no hay convenio arbitral, tengo que correr traslado, me tengo que apartar. No, el juez de manera inmediata se considera competente y retira el arbitraje. Pero así debió ser redactado el artículo 16, inciso 3. Al poner manifiestamente nulo generó una duda. ¿Y esto por qué, doctores? En otros países, la arbitrabilidad tiene que ser debidamente establecida. Por ejemplo, en el Código Procesal Civil de Alemania establece que el Poder Judicial, ojo, va a poder revisar incluso el convenio arbitral. ¿Qué es lo que te dice? A no ser que el tribunal determine que el convenio arbitral es nulo, ineficaz o no susceptible de tramitarse, es la potestad que tiene el Poder Judicial. Cuando se dio esta ley modelo de las Naciones Unidas, le dijo a cada país, tú, Perú, Alemania, Chile, Ecuador, España, cualquier país del mundo, toma esta ley modelo e intégralo a tus normas y tú adecúalas. Por ejemplo, Alemania dice, no, yo voy a poder revisarlo si es manifiestamente nulo. Y entonces no regularon el artículo 3. Por eso se remite al Código Procesal Civil alemán. Por ejemplo, la ley de arbitraje de la República Popular China. Podrás someter todo arbitraje, pero si es que tu controversia está relacionado a un tema de decisiones sobre predios, el único que va a poder pronunciarse será el Tribunal Popular, o sea, el Poder Judicial. Judicial. Por lo tanto, ¿qué es lo que te dice artículo 20? Si una parte cuestiona la validez del acuerdo, puede solicitar la comisión del arbitraje que se tome una decisión o solicite un fallo al Tribunal Popular. Popular, popular. Popular. O sea, como la parte está cuestionando en el inicio al convenio arbitral, o sea, desde el inicio, la parte tiene que elegir, ¿me voy al árbitro o me voy al Poder Judicial? No por el proceso, sino para dilucidar solamente la controversia sobre el convenio arbitral. Y el tribunal, si es escogido en este caso, podrá pronunciarse. Pero recuerden, vuelvo a señalar, en este caso, cada país ha regulado según su propia conveniencia. Vamos a ver más adelante que otros países, por ejemplo, Grecia, también al momento de regular al arbitraje, le reconocen facultades, pero le dicen, espérate, tú no eres totalmente autónomo, tú vas a depender del poder judicial. Argentina también, en el artículo 2, perdón, en el año 2016 modernizó su código civil, pero su código procesal civil todavía no, porque el juez puede ingresar a revisar las medidas cautelares de los árbitros. Entonces, ahí va. Cada país va a regular la arbitrabilidad. En el Perú, ¿qué es lo que hicimos? Copiamos idéntico. Tal cual, doctores. La misma ley de las Naciones Unidas lo pusimos acá. ¿Y qué es lo que sucedió? Tenemos un convenio arbitral que solamente podrá apartarse cuando sea manifiestamente Manifiestamente Nulo. no arbitrable. no arbitrable. Así debe leerse para que tenga sentido. Porque si tú dices manifiestamente nulo, artículo 41, inciso 1, inciso 2, la nulidad, ¿quién lo ve?
El tribunal arbitral. El propio tribunal arbitral. Entonces no tendría razón. Doctor José, Doctor, un ejemplo de manifiestamente no arbitrable podría ser cuando, por ejemplo, quieren arbitrar un delito y perfecto. el Poder Judicial toma, o el Ministerio Público tomaría la competencia en eso. Claro, en ese momento sería algo ilógico que te vayas a arbitrar y que la otra parte excepcione todavía. Oye, pero nosotros hemos hecho un convenio arbitral. Después de decir, retírate, árbitro, no puedes estar porque esto es manifiestamente no arbitrable. No puede ser. ¿Correcto? Ahora sí, no se olviden, vamos a revisar rapidito este siguiente caso. A ver. Lo vamos a hacer juntos y el siguiente, si lo vas a hacer, lo van a hacer ustedes. El demandado, señor Juan Carlos, lo voy a leer, por favor, todos atentos. Celebró un contrato de mutuo hipotecario falsificando la firma de la demandante y su cónyuge en un otorgamiento de poderes para celebrar un contrato de mutuo hipotecario con un banco, introduciéndose la cláusula arbitral. Hecho, o sea, el tema de la falsificación se encuentra probado en una pericia convirtiéndose en un falsus procurador. Dicho acto de otorgamiento de poderes fue declarado nulo en la vía civil. Ojo, tienes un señor con un poder falso. Ante el incumplimiento, el banco desea saber si debe iniciar el arbitraje o no respecto a esta hipoteca. Porque recuerden, el señor Juan Carlos con un poder falso realizó un contrato de mutuo hipotecario. El problema se centra en sancionar con nulidad o ineficacia este acto jurídico contenido en la escritura pública de la garantía hipotecaria, o sea, el contrato de mutuo, porque el Banco Continental ha advertido que el representante Juan Carlos actuó a nombre de Luna Rossi, pero ese poder es nulo. Por lo tanto, primera pregunta, tienes, ojo, un poder falso, un representante falso. A pesar de eso, se hizo un contrato válido porque se inscribió en registros públicos el tema de el mutuo hipotecario. Sin embargo, el mutuo hipotecario ¿sería nulo o no sería nulo? ¿El mutuo hipotecario sería nulo o no sería nulo? Es nulo, doctor. Es nulo, perfecto, porque el poder del señor Juan Carlos ha sido declarado falso. Entonces, teniendo presente que el poder fue nulo, que el contrato de hipotecario es nulo, la cláusula arbitral contenida en este contrato de mutuo hipotecario del banco, ¿es válido o es inválido? Es inválido, doctor, por los delitos que se está cometiendo. Correcto, puede ser un tema de delitos, pero todavía no entremos al tema de delitos, sino solamente en ámbito civil. ¿Es válido o es inválido? Es válido por la separabilidad. Perfecto. El convenio arbitral siempre, la regla general es que siempre será válido, es independiente. ¿Por qué, doctores? Como el señor Juan Carlos, que es el representante, tiene un poder falso, al celebrar el contrato de mutuo, este mutuo es nulo porque no tiene representación. Pero incluso esta nulidad no afecta al convenio ARBI. El convenio arbitral. Como arbitral. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se debe iniciar un arbitraje o no para poder determinar la nulidad o no del contrato hipotecario? ¿Se debe iniciar el arbitraje o no? En este caso, profesor, asumo yo con lo que repasamos anteriormente, de que como es no arbitrable ya que, o sea, no tiene el poder, o sea, es como que un falso representante,
al no ser arbitrable, la otra parte, bueno, la parte podría decir que podría ir a un juez y declarar que no, que se quite el arbitraje, ¿no? Perfecto, más o menos, pero no hemos dicho que es inarbitrable, no es arbitrable, sino que sí es, porque el convenio es válido o no es válido. Ah, sí, por la inseparabilidad. Sí, sí, profesor, mil disculpas, me equivoqué. Entonces, la pregunta, si el convenio es válido, ¿puedo iniciar arbitraje o no? Sí, Sí, doctor. Sí, es Sí, válido, sí sí. puedo iniciar arbitraje, pero aquí viene la gran pregunta. Entonces, este cuestionamiento de la nulidad del convenio y la nulidad del contrato de hipoteca y la nulidad de la representación, o sea, al final no hay representación, no hay manifestación de voluntad, no hay nada, no hay nada. La pregunta es, ¿el tribunal es competente para resolver este cuestionamiento o no? Sí, doctor, porque es competence, su competencia. Perfecto, doctor José, tal cual, es competence, competence. Estamos tal cual, no se olviden, por eso les dije, les voy a pesar de que tú digas, ah, ya es inarbitrable, es independiente, a pesar de eso, te voy a poner casos en donde supuestamente te haga dudar, porque doctores, créanme, aquí vas a ver el derecho en el caso, no aprendiéndote la norma. La norma es muy sencilla, es inarbitrable, es independiente, competence, competence. Pero cuando todo tiene esto, ahí puedes cambiar la respuesta. Entonces, recuerden, siempre la regla es que el convenio es independiente. Y si es que vas a cuestionar la nulidad por el tema de representación, la nulidad por un tema de efecto, resolución de contrato y demás, ¿quién es el primero en pronunciarse? Tribunal arbitral. El propio tribunal arbitral, por favor. Y ahora vamos a ver el segundo caso. Ahora sí, este caso, ¿quién me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda a leer el segundo caso? Yo, doctor. A ver. Caso 4. Mercedes, Loli, Susana Pretel y Marcos San Martín se ponen de acuerdo para constituir una SAC con la finalidad de abrir una discoteca exclusiva en el distrito de Miraflores en el que solo asistan personas que hayan estudiado en el Colegio María de Cervallo, exceptuando a todos los demás colegios, cumpliendo con todos los requisitos para la constitución: socios, voluntad de constituir, monto de capital, nombramiento de gerente y el estatuto de la sociedad, incluyéndose la cláusula arbitral. El problema surge respecto al capital social, pues Mercedes y Marcos aportaron $150,000 cada uno, mientras que Susana transfiere un local en el mismo distrito como depósito valorizado en $90,000. Llegando el día de ir a la notaría, Susana manifiesta que no desea transferir, sino constituir un arrendamiento o usufructo gratuito. Sin embargo, según el plan de inversión con el local, se procedería a solicitar un mutuo hipotecario. Asimismo, le informan que al haberse establecido el estatuto, esta transferencia ya es exigible y de no actuar se procederá legalmente iniciando un arbitraje por incumplimiento estatutario y el pago de una indemnización. Susana le consulta. Perfecto, está bien. Entonces ya tenemos los hechos. Por favor, se les va a llamar, por favor, se les va a llamar, eso sí. Analicen el caso.
Vamos, doctores, ¿cómo van? ¿Alguna pregunta? La primera pregunta, les recomiendo que puedan revisar la Ley General de Sociedades. Ustedes ya llevaron el curso de sociedades, ¿verdad? No, doctor. No, Todavía no, doctor. No, entonces doctor, no se todavía no hemos preocupen. llevado No, ese curso. todavía. Entonces, No, doctor. revisen, no se preocupen, la Ley General de Sociedades, artículo 5, a ver qué dice y con eso hacen las preguntas. Y la pregunta 3, 4 y 5 ya es con la ley de arbitraje. Vamos a ver. Entonces, doctores, según los hechos del caso, son amigos que están en una noche de locura, que se ponen de acuerdo para formar una empresa. La empresa es una discoteca. Sin embargo, esta discoteca está relacionada prácticamente para solo estudiantes del Colegio María de Cervello. Y asimismo, en esa noche de locura se establece la constitución
monto del capital, nombramiento de los gerentes, estatuto, incluyéndose dentro de los estatutos una cláusula arbitral. Posteriormente, una de las partes no quiere transferir la propiedad, sino que quiere hacer un arrendamiento o otro derecho real. Y ellos dicen, oye, no. Por lo tanto, primera pregunta. Desde el aspecto societario, las partes pueden realizar acciones para procurar que la Constitución sea elevada a escritura pública o no. A ver, vamos a ver. Doctora, vamos a dar Beatriz Merino. Doctora Beatriz Merino. Doctor, buenos días. ¿Qué tal, doctora? Sí, bueno, respondiendo a su pregunta, sí, yo creo que las partes pueden exigir que la constitución de la sociedad se eleve a escritura pública, ya que se han cumplido los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Sociedades, como usted lo había mencionado antes, y que este artículo señala que la sociedad se considera constituida desde la firma de la escritura pública, la cual debe incluir el pacto social, el estatuto y los documentos exigidos por la ley. Además, dado que Mercedes, Susana y Marcos acordaron la constitución de la sociedad y definieron el capital social, el incumplimiento de Susana respecto a la transferencia del inmueble afecta en el proceso, pero conforme a la ley, los otros socios pueden exigir su cumplimiento, ya que, bueno, los aportes deben ser íntegros, ¿no? Además de que al existir una cláusula arbitral en el estatuto, cualquier controversia sobre este tema debe resolverse en un proceso arbitral y no en la vía judicial. Claro, está perfecto, solamente la primera parte estamos validando. A ver, doctora Alexandra Ciesa, vamos a llamar a los que no han participado, no se preocupe. Alexandra Ciesa. Buenos días, doctor. Sí, también estoy de acuerdo, ya que, o sea, las partes pueden y en sí deberían poder realizar las acciones para elevar la Constitución a escritura pública ¿Por qué? y escribirla en el registro de personas jurídicas, más que nada para que refuerza la necesidad de formalizar los aportes y también la formalidad y también la oportunidad frente a terceros, Claro, tomando en pero si consideración también el Susana artículo le dice 5. no quiero, me pueden obligar, me van a llevar. ¿Por qué pueden, doctora Ciesa? ¿O no pueden? Más que nada, la intención de no transferir la propiedad o sea, como que sería contrario al artículo, ya que se establece la transferencia de propiedad como regla general. Y más que nada, para que esta excepción sea válida, debería como que haber un pacto expreso escrito en el registro, lo cual para que se pueda hacer eso. Sí. Doctora, ¿ha leído el artículo 5 de la Ley General de Sociedades o no? Sí, lo tengo en mi mano, pero no sé si se ha actualizado. Capaz no, me estoy equivocando. ¿Cómo es eso, doctora? Me dolió peor la respuesta. Tenga cuidado, doctora. A ver, doctor Espinosa. Ya, ok, doctor. ¿Qué tal? Considero que sí es posible, porque usted mencionó que revisáramos el artículo 5 de la Ley General de Sociedades, y este establece que la constitución de una sociedad debe formalizarse mediante escritura pública, pero si una de las partes se niega a firmar, las demás pueden recurrir al Poder Judicial para solicitar que se ordene la formalización correspondiente, mediante proceso Perfecto. sumarísimo. Perfecto, no se preocupen, los demás van a participar en otras preguntas. Tal cual, sí se puede. El hecho de que no esté en elevado a escritura pública no hace que lo que ellos han señalado no tenga validez. Sí, por eso van a poder compelerse para que pueda elevarse a escritura pública, porque si no, entonces se acabaría. Segunda pregunta. El hecho de haber pactado que solamente ingresen estudiantes de un colegio, ¿se afecta el ingreso a los consumidores o prácticamente está totalmente válido por la libertad de empresa? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Alguien desea participar? A ver, Yo, doctora doctor. Merino. Sí, bueno,
Yo creo que sí puede ser cuestionado por afectar el derecho a la no discriminación, pero el artículo 59 de la Constitución Política del Perú protege lo que es la libertad de empresa, pero también prohíbe lo que es la discriminación, así que restringir el ingreso a personas en función del colegio en el que estudiaron podría interpretarse como una limitación injustificada, se puede decir, y por ende ser impugnado por atentar contra la igualdad de derechos de los consumidores. Perfecto, doctora perdón, doctora Merino. No se preocupe, ya hemos retirado la nota cuando se le llamó. No se preocupe, cualquiera tiene una falla eh, técnica. Doctor Gallegos, Sí, bueno, entonces, sumando a sí. la respuesta de mi compañera, yo considero que vendría a ser una respuesta bastante social, porque es como agregándole que también es una discriminación hacia un sector, por ejemplo, de otros colegios, como que también la empresa tiene sus derechos como de aceptar como un tipo de etiqueta a la gente que desea entrar. Es bastante político, bastante social esa pregunta. Correcto, doctor. Correcto, Gallegos. Un momento, ¿dónde está? Perfecto. En este caso, doctores, es un tema muy sensible. Ojo, sí se llegó a dar, ¿ah? Este caso sí existió. Siempre va a haber estos casos, ¿no? De que, oye, solamente un grupo, lo demás, ¿no? Entonces ellos idearon para que solamente ingresen personas de un colegio, con la finalidad de que solamente estas personas se relacionen y que no ingresen más personas aquí. ¿Qué es lo que sucedió, doctores? En este caso sí se estaría afectando el tema de la discriminación. ¿Por qué? El acceso a la discoteca no es un elemento objetivo, sino va a ser un elemento relacionado por la propia persona, o sea, solamente el colegio. Pero lo sorprendente es que la discoteca, ¿cuál es su finalidad de la discoteca? ¿Es un club? No, la discoteca, ¿cuál es su finalidad? Dar entretenimiento, Divertirse. divertirse. Entonces la pregunta es, si tu finalidad es que todo el mundo se divierta y que pague por el consumo, ¿por qué prohíbes a las personas que ingresen? Entonces sí estás afectando, sí estás afectando. Eh, entonces, teniendo presente de que tu objeto como empresa está afectando el principio de la discriminación, a pesar de eso, la pregunta es, ¿el convenio arbitral suscrito en este estatuto es válido o es inválido? Doctor Santisteban. No, lo que pasa, doctor, es que Ah, yo me quedaba con la duda con respecto a que si, si mientras el modelo de negocio de la empresa o bueno, de la discoteca no vulneren algunos derechos fundamentales, por ejemplo, que si se enfoquen en solo en un ámbito, pero no esté afectando tanto a las personas, entonces ¿habría discriminación o no? claro, Yo pues por considero, eso estamos diciendo, aquí sí hay porque sí, discriminación. porque puede haber, por ejemplo, una discoteca que solo es en el ámbito para las personas LGBT, una discoteca de ambiente. Entonces, una persona de más que No, no es también de pueden LGBT, ingresar. eso no sería una discriminación, pero es No, que solo se no. enfoca a ese modelo de negocio, ¿o no, Por doctor? ejemplo, no, por ejemplo, una persona de una orientación sexual puede entrar a una discoteca de Barranco, sí. Una persona heterosexual puede ingresar al downtown, No, sí, sí, sí entiendo eso claro, que sí se puede entrar, pero hay modelos de negocio, o sea, es propio de la empresa. pero por eso, en la empresa te dicen no entres. No, No, tú lo asimilas, pero no, no, o sea, sí se puede, doctores, no, sí, sí se puede. Pero no se preocupen, sigan con el ejemplo. Teniendo presente que sí existe una discriminación, ojo, porque es solamente para los alumnos, ¿este convenio arbitral sería válido o no? Doctora Tello. Sí, doctor, yo creo que no sería válido porque no puede ser objeto de arbitraje las materias que afectan al orden público y está en el artículo 2 de la ley de arbitraje. Correcto, muy buena pregunta, muy buena respuesta, pero ojo, hay algo más. Doctora Ledesma, ¿algún tema adicional? Doctor, nos había comentado y nos ha estado repitiendo que el convenio arbitral, pese a que se pueda ver
a futuro si la materia es arbitrable o no, el convenio que ya ha sido establecido entre las partes es válido. Entonces, con eso ya permite la propia separabilidad, como lo había dicho en los principios, del convenio arbitral, que ya después se puede verificar si la materia es o no arbitrable. Perfecto, incluso, ojo, está coherente con el artículo. Solamente para saber, Tello es Samantha, ¿verdad? Tello, Samantha ha participado, ¿no? No, doctor, AIXA. Ah, Tello. perdóneme, ya justo estaba poniendo a Tello a Ixa, perdón, ahora sí. Última participación. A ver, ¿quién no ha participado? Doctora Solange Condori. A ver, Condori, Ya, doctor. Condori, De acuerdo a la tercera pregunta, ¿verdad, doctor? sí. Ya. Bueno, mi respuesta es que sí, el convenio arbitral es válido porque, bueno, yo he revisado la norma del artículo 41 de la competencia para decidir la competencia del tribunal arbitral, pero en el inciso 2, donde nos dice que el convenio arbitral que forma parte de un contrato se considera como acuerdo independiente. Y bueno, a su vez también traigo a colación que el convenio arbitral es algo independiente, ¿no? Por lo tanto, también nos vamos a regir sus principios. Correcto, está muy bien su participación. En este caso, volvemos a señalar, artículo 16, inciso 3, que sea manifiestamente nulo, pero en este caso no vamos a encontrar una nulidad como tal. Lo que vamos a identificar es la no arbitrabilidad, la no arbitrabilidad. Da- ¿Por qué, doctores? Porque si es que esto ingresaría, significa que el convenio arbitral ha regulado correctamente la posibilidad de excluir a las personas. Por lo tanto, es inarbitrable. Ahí, como se está afectando derechos constitucionales, el juez le dice al árbitro, no puede revisarlo, yo seré competente. Por ejemplo, un caso similar. Por ejemplo, yo contrato a una persona para que le dé una golpiza a otra persona. El objeto del contrato es válido. Oye, prácticamente le estoy contratando para que haga un delito. Lesiones graves, rómpele todo lo que quiero. Pero ¿qué pasa cuando va a hacer esto? No lo hace bien. Yo voy a pedir en la vía arbitral indemnización por incumplimiento parcial. Sería algo ilógico. Por- No. Porque el fin no es lícito, doctor. Perfecto, doctor, porque el fin ya no es lícito. De igual manera, por ejemplo, te contrato, hago un contrato contigo para que me traigas 1000 kilos de una droga. Me traes 800. ¿Cuántos kilos me debes? 200. Yo voy a ir a arbitraje al decir, señor árbitro, incumplimiento de contrato. No, porque es ilícito. Por lo tanto, no es arbitrable. Ahí ni siquiera podría realizarlo porque está frente a un acto totalmente no arbitrable. El juez toma la competencia. Por lo tanto, volvemos a ver que son las excepciones. Nos quedamos hasta el día de hoy, no se preocupen, la próxima semana vamos a continuar. Recuerden, tenemos el control de lectura, traten de participar. Y así va el medallero del curso. Y con esto terminamos. Este es el medallero. Participen, por favor. Algunos ya tienen, aunque sea una o dos participaciones, algunos no tienen. Tengan mucho cuidado. Cuídense mucho, queridos amigos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Hasta Hasta luego. luego. Pero, doctor. Pero, Hasta luego, doctor.